La nueva esposa de mi exmarido publicó en Facebook: por fin tiene una mujer de verdad que se cuida. A diferencia de algunos, le di me gusta a su publicación y comenté solo 3 simples palabras. Al día siguiente, borró todo y me bloqueó, de inmediato. Pero ya era demasiado tarde para lo que sucedió después en su supuesta vida perfecta con él. Me convertí en el blanco de sus ataques cuando vi la publicación de Britney de pie en el pasillo de artículos para el hogar con jabón de platos en una mano y mi teléfono en la otra. Leyendo su declaración pública de que mi exmarido por fin tenía una mujer de verdad. La foto la mostraba en ropa deportiva, desde todos los ángulos y con luz filtrada, con la etiqueta del nuevo restaurante que estaban abriendo. Por fin tiene una mujer de verdad que se cuida, a diferencia de algunos. La leí 2 veces, miré los 47, me gusta, reconocí el nombre de su madre, el de su socia, la anfitriona del segundo local que había visto a Britney coquetear con Derek mientras yo aún era su esposa. Podría haber escrito párrafos, podría haber enumerado cada hora sin pagar que trabajé en esos restaurantes, cada sistema que construí, cada crisis que gestioné, mientras él se atribuía el mérito. Que me gustó su publicación, dejé un comentario con 3 palabras que parecían un acuerdo amistoso, pero que activaría la cláusula incluida en mi acuerdo de divorcio. Revisa los libros. Luego llamé a la hermana de Derek, Jennifer, y le dije que era hora de destruirlos a ambos. Jennifer contestó al primer timbre. Vi la publicación. ¿Viste mi comentario? Revisa los libros. Se rió con fuerza y rapidez. De verdad lo estás logrando. El cuarto local los pone por encima del umbral. Mi abogado lo confirmó la semana pasada. Puse el jabón de platos en el carrito y me dirigí a la caja. Alcanzaron un crecimiento del 32%. La cláusula se activa. Mamá se va a volver loca cuando descubra que Britney ha estado manipulando las cifras. Todavía no lo sabemos. Dije, pero ambos lo sabíamos. Jennifer llevaba meses sospechando, pequeñas cosas, que no cuadraban. Quejas de empleados que fueron desestimadas. Márgenes de beneficio que parecían demasiado buenos dados los costes de expansión. La auditoría encontrará lo que sea que haya. ¿Cuándo presentas la demanda? Mañana por la mañana. Ejecución del acuerdo. Disputa por la valoración empresarial. Solicitud de contabilidad forense. Los pillará completamente por sorpresa. Jennifer se quedó callada un momento. Sabes, esto se va a poner feo. Ha estado feo desde que Derek la llevó a la cena de Navidad mientras nuestro divorcio aún se estaba finalizando. Me puse en la fila, detrás de una mujer con 2 niños pequeños que gritaban. Ya no. Soy la que se queda callada para mantener la paz. Bien, empezaré a preparar mi presentación para la junta directiva. Una vez que se apruebe tu solicitud de auditoría, papá tendrá que convocar una sesión de emergencia. Ahí fue cuando les di todo. Colgamos. Pagué mis cosas, conduje a casa, a mi apartamento, que era más pequeño que la casa en la que había vivido, pero completamente mío. Y abrí mi portátil. El acuerdo de divorcio estaba guardado en una carpeta etiquetada como documentos legales. Lo había leído tantas veces que tenía secciones memorizadas, pero fui a la página 47 de todos modos. Subsección 12. Párrafo 3. En caso de que Morrison Family Restaurants LLC experimente un aumento de valoración superior al 30% dentro de los 36 meses posteriores a la finalización de este decreto de divorcio, la demandante tendrá derecho a una compensación que refleje sus 8 años de contribución laboral no remunerada a dicho negocio, calculada como el 15% del valor de crecimiento por encima del umbral del 30%. Con pleno derecho a solicitar contabilidad forense independiente para verificar las afirmaciones de valoración. Mi abogada, Patricia Harman, luchó por esa cláusula como si fuera lo único que importara. El abogado de Derek apenas la había considerado. Estaban tan concentrados en evitar que yo recibiera parte de su salario, tan convencidos de que los restaurantes se mantendrían estables en sus 3 ubicaciones actuales, que no vieron la trampa. Patricia revisó el plan de negocios que Derek dejó abierto estúpidamente en su computadora portátil una noche. Vio el cronograma de expansión y construyó la cláusula en función de lo que sabía que vendría. Van a crecer, me lo dijo, en su oficina hace 9 meses. Los hombres como Derek siempre lo hacen. No se trata del éxito, se trata del ego. Y cuando lo hagan, serás dueño de una parte de ese crecimiento porque te lo ganaste. Había trabajado en Morrison Family Restaurants desde el mes en que Derek y yo nos casamos. Su padre, Richard Morrison, tenía 2 locales cuando nos conocimos, restaurantes informales. Famosos en la zona, el tipo de lugar que sobrevivía gracias a su reputación y a sus clientes habituales. Richard los dirigía como si todavía fuera 1985, horarios en papel, sistemas de caja registradora que se atascaban. Inventario registrado en cuadernos de espiral.
Los restaurantes ganaban dinero, porque la comida era buena y la gente era leal, pero estaban perdiendo ganancias por ineficiencia. Lo arreglé. Pasaba las tardes después de mi trabajo creando hojas de cálculo, investigando sistemas TPV, creando horarios de empleados que optimizaban la cobertura y minimizaban las horas extra. Introduje un software de gestión de proveedores que redujo los costos de los alimentos en un 18% en el primer año. Capacité a los gerentes en sistemas de inventario que reducían el desperdicio. Richard me quería. Me llamaba la hija que nunca tuvo. Derek se atribuía el mérito de cada mejora. Mi esposa ha estado ayudando con algunas tareas administrativas, decía en las cenas familiares. Como si yo estuviera archivando papeles y no reconstruyendo toda su estructura operativa. Cuando abrieron el local 3, me encargué de todo el proyecto. Permisos, contratistas, proveedores de equipos, personal. Lo hacía mientras trabajaba a tiempo completo como gerente de oficina en una clínica dental. ¿Qué era el trabajo que Derek creía que era mi verdadero trabajo? El trabajo en el restaurante consistía simplemente en ayudar a la familia, lo que significaba que era gratis. Richard le pagaba a Derek un salario de $90,000 al año como director de operaciones. Jennifer, que tenía un MBA de Chapel Hill y entendía de sobra las finanzas de los restaurantes, ganaba 65 como subgerente y la excluían de todas las decisiones importantes. Yo no gané nada y me encargué del trabajo que hizo posible la expansión. Entonces Derek contrató a Britney como anfitriona en el local 2. Tenía 24 años. Se había graduado recientemente de un colegio comunitario con una especie de certificado en hostelería. Mechas rubias y sonrisas de ensayo. Lo vi coquetear con ella durante 3 meses antes de decir nada. La vi coquetear de vuelta. Cuando finalmente lo confronté, me dijo que era insegura y celosa y que tal vez si me cuidaba mejor no se fijaría en otras mujeres. 6 meses después, se mudó. Dijo que necesitaba espacio para descubrir qué quería. 2 semanas después, su madre me dijo que vivía con Britney. El divorcio duró 11 meses porque Richard seguía intentando mediar, insistiendo en que solo estábamos pasando por una mala racha, fingiendo que su hijo no había arruinado nuestro matrimonio por alguien que apenas tenía edad para alquilar un coche. Patricia se aseguró de que el acuerdo reflejara la realidad, aunque la familia de Richard nunca lo haría. La notificación en mi teléfono me hizo retroceder. Britney había borrado su publicación. Revisé la fecha y hora. 6 horas después de mi comentario, abrí Facebook y lo confirmé. Todo había desaparecido. Su perfil se volvió privado de repente. Me había bloqueado. Demasiado tarde. Ya tenía capturas de pantalla. Jennifer también. Y otras 3 personas con las que había mantenido una relación discreta y que entendieron perfectamente lo que decía la publicación de Britney. Le envié las capturas de pantalla a Patricia con un mensaje: mañana presento la reclamación de valoración. Simplemente lo hizo personal. Patricia respondió en minutos. Ya está redactado. Lo tendré presentado para las 10. ¿Qué tan agresiva quieres la solicitud de contabilidad? Un análisis forense completo. Cada transacción de los últimos 3 años. Eso va a ser caro. Tengo el dinero. El acuerdo de divorcio había sido decente. En la división de activos, una vez que Patricia demostró cuánto trabajo no remunerado había hecho, me fui con lo suficiente para vivir cómodamente mientras averiguaba qué vendría después. Dedicar parte de ese dinero a auditar el preciado negocio familiar de Derek me pareció una excelente inversión. Incluiré una solicitud de procesamiento acelerado. Dados los términos del acuerdo, deberíamos obtener la aprobación rápidamente. Pasé el resto de la tarde revisando archivos viejos, cada correo electrónico que había enviado sobre operaciones del restaurante, cada hoja de cálculo que había creado, cada contrato de proveedor que había negociado. Tenía documentación de 8 años de trabajo, miles de horas de trabajo, no remunerado, todo organizado en carpetas en mi portátil porque siempre había sido yo quien llevaba los registros. Derek solía burlarse de mí por eso. Guardas todo, decía, mientras me veía archivar correos. Solo son cosas del restaurante, no los códigos nucleares. Resulta que la documentación importa cuando se prueba el caso en el tribunal. A Patricia le encantaban mis archivos. Basó todo el argumento del trabajo no remunerado en ellos. La mañana siguiente, estaba tomando café cuando sonó el teléfono. Está archivado. El tribunal aceptó la solicitud acelerada. Asignarán un contador forense para finales de semana. Así de rápido. La cláusula de conciliación es irrefutable, y tienes documentación de tu trabajo. El juez la revisó y la aprobó. Derek recibirá la notificación hoy. Bien, Meredith. Tienes que prepararte para que esto se ponga feo. Richard intentará proteger el negocio. Derek alegará que eres vengativa.
Britney se convertirá en la víctima. Déjalos. Fui a trabajar. Contesté llamadas en la clínica dental, programé limpiezas y endodoncias, y no revisé mi teléfono hasta la hora de comer. Cuando lo hice, tenía 7 llamadas perdidas de un número que no reconocí y 3 mensajes de voz. Escuché el primero, la voz de Derek tensa, por la ira. ¿Qué demonios haces? Mi abogado acaba de llamar por una auditoría. No puedes hacer esto. El acuerdo está cerrado. Tienes que cancelarlo ahora mismo. Borrado. Segundo mensaje de voz. Meredith. Soy Richard Morrison. Estoy muy decepcionado. Pensé que habíamos terminado en buenos términos. Esta auditoría va a perjudicar el negocio familiar, y sé que de verdad no quieres eso. Por favor, llámame para que podamos hablar de esto razonablemente. El mismo Richard que prefirió a su hijo en lugar de reconocer lo que hizo Derek. El mismo Richard que trajo a Britney a la negociación del acuerdo y la presentó como la prometida de Derek antes de que mi divorcio fuera siquiera definitivo, razonable. Borrado. Tercer mensaje de voz Britney. No sé a qué clase de juego crees que estás jugando, pero no va a funcionar. Derek me habló de tu cláusula y no hay nada malo con nuestros libros. Estás amargada porque ahora está feliz. Madura. Me guardé esa. Se la envía a Patricia con una nota. Su nueva esposa ahora está involucrada en la defensa empresarial. Interesante. Patricia llamó de inmediato. ¡Qué regalo! Acaba de admitir que tiene acceso a información financiera. Cuando la auditoría encuentre problemas, podremos establecer que ella lo sabía. ¿Crees que la auditoría encontrará problemas? Meredith, una joven de 26 años con un certificado en hostelería, ha estado a cargo del marketing de una empresa que expandió 3 sucursales en 2 años. Los márgenes de beneficio que reportaron el trimestre pasado fueron excepcionales, casi demasiado excepcionales. Patricia hizo una pausa. Jennifer me envió algunas preocupaciones preliminares ayer. Quejas de empleados sobre distribuciones de participación en las ganancias. Contratos con proveedores que no coinciden con las órdenes de compra. Cosas pequeñas, pero forman un patrón. ¿Qué tipo de patrón? El tipo que sugiere que alguien ha sido creativo con la contabilidad. La contable forense era una mujer llamada Linda Thornton. Tenía el pelo canoso corto, gafas con cadena y la energía de alguien que ha visto todos los trucos financieros del libro y se sentía ligeramente molesta por todos ellos. Se reunió con Patricia y conmigo la semana siguiente en la oficina de Patricia. He revisado los documentos iniciales, dijo Linda, extendiendo carpetas sobre la mesa de conferencias. La valoración del negocio definitivamente supera tu umbral, cerca de un crecimiento del 38%. De hecho, tienes derecho a una indemnización. Pero lo noté en su voz. Pero algunas cifras no cuadran. Tu acuerdo me obliga a verificar la valoración, lo que implica auditar sus estados financieros. He encontrado discrepancias en el presupuesto de marketing, los pagos a proveedores y las distribuciones de participación en las ganancias a los empleados. ¡Qué grave! Linda miró a Patricia y luego a mí. Tan grave que estoy legalmente obligada a informarlo si confirmo lo que sospecho. No estamos hablando de una contabilidad descuidada. Esto parece intencional. Malversación de fondos. Posiblemente. Alguien ha estado creando cuentas falsas de proveedores y pagando facturas a empresas que no existen. El dinero se deposita en cuentas que aún estoy rastreando. Pero no va a las operaciones de Morrison Family Stands. Linda sacó una hoja de cálculo. Empezó con algo pequeño hace unos 18 meses. 500 por aquí, 1000 por allá, pero fue escalando. En los últimos 6 meses, estamos viendo unos $60,000 redirigidos. Hice los cálculos mentalmente. Hace 18 meses. Justo cuando Britney fue ascendida de anfitriona a directora de marketing. Justo cuando Derek le dio acceso al sistema de pago a proveedores. ¿Puedes probar quién lo hizo? Puedo probar quién aprobó los pagos. Toda factura falsa tiene una firma de aprobación. Digital pero rastreable. Linda tocó la hoja de cálculo. Brittany Crawford, la actual esposa de tu exmarido. Patricia se reclinó en su silla. Bueno, esto acaba de convertirse en un asunto penal. La auditoría tardó 3 semanas más. Linda fue meticulosa, rastreando cada pago sospechoso, cotejando los registros de los proveedores, documentando las empresas falsas que Britney había creado, sociedades fantasma registradas en apartados de correos, cuentas bancarias a nombre de soltera de Britney, facturas por servicios de marketing que nunca se realizaron. Jennifer empezó a visitar los restaurantes discretamente, hablando con los empleados, recopilando quejas y documentando los problemas de reparto de utilidades. Resultó que Britney también había estado desviando fondos del fondo de ganancias de los empleados, redirigiendo fondos a su presupuesto de marketing, desde donde luego podía desviarlos a sus cuentas falsas de proveedores.
Los empleados se pusieron furiosos cuando Jennifer explicó lo que estaba sucediendo. Eran personas que llevaban años trabajando en Morrison Family Restaurants, a quienes se les había prometido reparto de utilidades como parte de su compensación, y que habían visto cómo sus cheques trimestrales se reducían mientras Britney publicaba en redes sociales sobre el éxito empresarial que estaba generando. Nos dijo que el reparto de utilidades había bajado debido a los costos de expansión, según comentó uno de los subgerentes. Jennifer grabó la conversación y dijo que teníamos que sacrificarnos ahora para crecer más adelante. Mientras tanto, ella conduce un Audi nuevo y viaja a Miami. Richard Morrison convocó la reunión de emergencia de la junta directiva para un martes a finales de abril. La junta estaba compuesta por Richard, Derek, Jennifer y el hermano de Richard, Thomas, quien se mantuvo prácticamente al margen de las operaciones. 4 votos sobre cualquier decisión empresarial importante. Patricia y Linda asistieron como mis representantes. Técnicamente no me invitaron, pero la cláusula de conciliación me daba derecho a presentar conclusiones relacionadas con la valoración empresarial. Richard no podía excluirme sin violar la orden judicial. Llevaba el traje azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo que aún no había necesitado. Entré en la sala de reuniones del local 1, el restaurante original, donde había pasado cientos de horas desarrollando sistemas y resolviendo problemas. Derek ya estaba allí, sentado junto a su padre. Parecía más delgado de lo que recordaba, estresado. Britney se sentó detrás de él, no en la mesa, pero lo suficientemente cerca como para importar. Me miró fijamente cuando entré. Jennifer se sentó frente a Derek. Tenía su portátil abierto, con los archivos apilados a su lado. Thomas se sentó al final de la mesa, con aspecto confundido sobre por qué lo habían citado. Richard abrió la reunión. Estamos aquí para abordar la reclamación de conciliación de Meredith y la auditoría posterior. Quiero resolver esto de forma rápida y profesional. Me miró. Meredith. Espero que entiendas que esta auditoría ha afectado nuestras operaciones. Entiendo que la auditoría encontró problemas importantes en tus operaciones. Dije que. Linda abrió su maletín. Signet Morrison. Soy Linda Thornton, la contadora forense contratada para verificar la valoración de la empresa para el acuerdo. He terminado mi análisis. Distribuyó copias de su informe. El negocio ha experimentado un crecimiento del 38%, lo que le da derecho a la señora Pete sanó una compensación según los términos del acuerdo. Sin embargo, durante el proceso de verificación, descubrí evidencia de fraude financiero. Derek se sorprendió que, en los últimos 18 meses, se han desviado aproximadamente $147,000 de Morrison Family Restaurants a través de cuentas falsas de proveedores y facturación fraudulenta. Los pagos fueron aprobados por su directora de marketing, Brittany Crawford. Britney se puso de pie. Eso es una locura. Yo aprobé pagos legítimos a proveedores. Esto es claramente una trampa porque ella, señalándome, no puede con eso. Derek siguió adelante. Linda ni siquiera la miró. Tengo documentación de sociedades fantasma registradas a su nombre de soltera. Registros bancarios que muestran depósitos que coinciden con los montos de las facturas fraudulentas. Cadenas de correos electrónicos donde creaste rastros falsos de servicios nunca prestados. Deslizó otro documento sobre la mesa. También desviaste 62,000 de los fondos de participación en las ganancias de los empleados a tu presupuesto de marketing antes de desviarlos a tus cuentas personales. La sala quedó en silencio. Richard miraba el informe como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Thomas leía con la boca ligeramente abierta. Derek miraba a Britney con algo apareciendo en su expresión. Jennifer habló por primera vez. También he estado realizando una revisión interna a petición de papá. No lo había hecho. Pero Richard no la corrigió. He escrito quejas de 14 empleados sobre discrepancias en la participación en las ganancias. Les dijeron que los costos de expansión redujeron sus distribuciones. Eso era mentira. Britney les robó el dinero. Yo no robé nada. La voz de Britney temblaba ahora, la confianza se resquebrajaba. Esos eran gastos comerciales legítimos. Marketing, consultoría, gestión de redes sociales. Desarrollo de marca de empresas que no existen, dijo Linda. Registrados en direcciones, que son apartados postales con cuentas bancarias a tu nombre. Derek finalmente habló. Brittany, ¿de qué está hablando? Es un malentendido. Puedo explicar los pagos. Tu ex esposa lo está tergiversando todo porque quiere destruirnos. Quiero una compensación por mi trabajo no remunerado, dije en voz baja. La malversación es solo lo que la auditoría encontró en el proceso. Richard miró a su hijo. ¿Sabías de esto? Claro que no, papá. Nunca lo sabría. Britney maneja
El presupuesto de marketing, pero yo reviso todo lo que habría notado. Aprobaste varias de las facturas tú misma, dijo Linda, revisando sus notas. No la mayoría. Pero las suficientes para demostrar que tenía conocimiento. Si sabías que eran fraudulentas, es otra cuestión. La reunión empeoró a partir de ahí. Britney insistió en que todo era un malentendido, que podía proporcionar documentación, que yo estaba orquestando una venganza. Derek seguía diciendo que no tenía ni idea, que confiaba en Britney para manejar su departamento, que obviamente algo salió mal. Pero no fue intencional. Richard parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Jennifer dejó que se descontrolaran, durante 20 minutos antes de actuar. Papá, tenemos que abordar el aspecto criminal. Esto no es solo mala contabilidad ni fraude. Tenemos que denunciarlo. No vamos a llamar a la policía por culpa de la familia, dijo Richard. Britney no es familia, dijo Jennifer. Y si no lo denunciamos. Nos convertimos en cómplices. Los empleados cuyo dinero robó merecen justicia. La reputación de nuestra empresa está en juego. Thomas, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Jennifer tiene razón. Si esto sale a la luz y lo encubrimos, estamos acabados. Todos los proveedores. Todos los empleados se preguntarán qué más ocultamos. Nos saldrá a la luz si lo gestionamos internamente. Derek dijo, podemos despedir a Britney, devolver el dinero, reestructurar los sistemas. ¿Con qué dinero? Jennifer sacó otro documento. Estamos apalancados para la 4ª sucursal. Los problemas de liquidez que hemos estado teniendo. Por eso nos ha estado exprimiendo al máximo mientras intentaba que las cifras parecieran lo suficientemente buenas como para justificar una expansión que en realidad no podíamos permitirnos. Richard volvió a mirar el informe. ¿Qué tan grave es? Ya es bastante grave que, sin una inyección de capital inmediata, vamos a empezar a incumplir los pagos a los proveedores en unas 6 semanas. Jennifer dijo que el crecimiento era falso. Britney estaba falseando las cuentas para ocultar el robo y aparentar éxito. Estamos a punto de derrumbarnos. Derek se giró hacia Britney. Dime que esto no es cierto. No respondió, solo recogió su bolso y salió. La puerta se cerró de golpe tras ella. El silencio que siguió fue profundo. Richard me miró y por primera vez vi algo parecido a un reconocimiento. Tú lo sabías. Yo sabía que las cifras de crecimiento parecían insostenibles. Sospechaba que las cuentas estaban equivocadas. La auditoría lo demostró, y decidiste destruirnos. Yo decidí cobrar lo que me correspondía legalmente. Lo que pasó después fue decisión de tu hijo sobre en quién confiar. Patricia se puso de pie. Signet Morrison tiene 3 opciones: denunciar el fraude a la policía y cooperar con la investigación. Intentar manejarlo en privado y enfrentarse a posibles cargos de conspiración cuando inevitablemente salga a la luz. O paga a la señorita Peterson su indemnización inmediatamente junto con los daños y perjuicios por el tiempo y los gastos de descubrir el fraude que deberías haber descubierto tú mismo y deja que ella decidas y lo denuncia. Eso es extorsión. Esos son negocios. Contrataste a una ladrona. Le diste acceso a tus finanzas. Eres responsable de lo que hizo. La señorita Peterson te ofrece la oportunidad de arreglar esto antes de que se haga público. Richard miró a Derek. Este es tu lío. Papá, no lo sabía. ¿Cómo ibas a verlo? Porque estabas pensando con la parte equivocada de tu anatomía en lugar de usar el cerebro. Como siempre, Richard se puso de pie. La Junta votará sobre el despido de Britney Crawford con efecto inmediato. Jennifer, ahora eres directora de operaciones. Derek, estás de baja a la espera de la investigación de tu implicación. No puedes hablar en serio. Trajiste a una delincuente a mi negocio y le diste las llaves de las finanzas. Hablo totalmente, en serio. Richard me miró. Tu indemnización se pagará en su totalidad en 30 días. Supongo que eso resuelve tu interés en nuestros asuntos internos. No exactamente el dije, también estoy presentando una reclamación aparte para los empleados a quienes les robaron la participación en las ganancias. Tienen derecho a una restitución. Eso no es asunto tuyo. Lo es si quieres que guarde silencio sobre cuánto tiempo duró esto, mientras aún estaba casado con tu hijo y trabajaba aquí sin cobrar. ¿Cuánta gente necesita saber que la nueva esposa de Derek estaba malversando fondos, mientras todos me decían que debería estar agradecido por la oportunidad de ayudar a la familia? Richard apretó la mandíbula. Los empleados recibirán una compensación completa. Tienes mi palabra. La Junta votó. Britney fue despedida. Derek fue suspendido. Jennifer fue ascendida. Y a mí se me debían $230,000 pagados en un mes. Britney fue arrestada 6 semanas después. Resultó que, cuando presenté mi propia denuncia policial sobre la malversación, aportando la auditoría completa de Linda como prueba,
La fiscalía se interesó mucho, sobre todo cuando llegaron las quejas de los empleados, sobre todo cuando descubrieron que ella también había estado presentando documentos fiscales fraudulentos para ocultar el dinero robado. Derek intentó alegar que él también era una víctima, que Britney lo había manipulado, que él no tenía ni idea. Él no se lo creyó. No lo acusaron penalmente, pero las demandas civiles de los empleados lo citaron como acusado. Richard llegó a un acuerdo con esos dos casos discretamente, pagando de su propio dinero para proteger el negocio. El cuarto local nunca abrió. Morrison Family Restaurant se reestructuró, contrató una gestión externa y se recuperó poco a poco. Jennifer lo dirigió con la eficiencia e inteligencia que debería haber tenido desde el principio. Richard se jubiló un año después. Vendió su participación mayoritaria a un grupo Origin de restaurantes y dividió las ganancias entre Jennifer y Thomas. Derek no recibió nada. El matrimonio con Britney se vino abajo antes del juicio, disuelto entre órdenes de alejamiento y acusaciones. Lo último que supe es que dirigía una cadena de restaurantes en Charlotte. Vivía en un apartamento de una habitación y pagaba la manutención de una novia que la dejó cuando se quedó sin dinero. Britney cumplió 18 meses. Salió en libertad por buena conducta. La última vez que lo vi, trabajaba en un call center y no se le permitía manejar dinero profesionalmente. Tomé el dinero del acuerdo y compré una pequeña cafetería en Nashville. Nada del otro mundo, solo buen café y pasteles y un espacio tranquilo. Contraté bien. Pagué lo justo y construí algo que era completamente mío. Jennifer viene de visita a veces. Nos reímos de que mi comentario de 3 palabras en Facebook provocara la destrucción de todo lo que Derek creía haber construido. Revisa los libros, dijo la última vez que estuvo aquí. Negando con la cabeza. Eso fue todo lo que hizo falta. Eso es todo lo que hace falta. Dije que la gente que roba siempre deja rastros. Solo hay que saber cuándo mirar. La cafetería. Va bien. Más que bien. Puede que abra un segundo local el año que viene, pero solo si las cifras lo respaldan. Solo si lo construya bien. Nunca respondí a la publicación de Britney con nada más. No hacía falta. Esas 3 palabras hicieron justo lo que pretendía. La hicieron entrar en pánico. La hicieron creer que era intocable y lo suficientemente visible como para que, cuando todo se derrumbara, todos supieran por qué. A veces la venganza no se trata de quemarlo todo uno mismo. A veces se trata de encender una cerilla y ver cómo se dan cuenta de que lo construyeron todo con gasolina. Esta historia de justicia paciente y calculada te aceleró el corazón. Dale a me gusta ahora mismo. Suscríbete para más historias de personas que apostaron a largo plazo y ganaron por completo. A veces, la jugada más silenciosa destruye al enemigo más ruidoso. A veces, 3 palabras bastan para arrasar un imperio, construido sobre mentiras. Esa satisfacción que sientes, hay más de dónde vino.